Marketing Online, episodio 1175. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes, por fin es viernes, en Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy episodio 1175 del viernes 9 de noviembre de 2018, programa que vamos a dedicar a todos los padres y madres, sí, finaliza la semana aún con estas dedicatorias especiales, bien, pues que se despiertan por una patada ninja de su peque que ha dormido con ellos en su misma cama. Si a veces pasa que se quedan dormidos en nuestra misma cama y tienen la capacidad de ponerse en transversal. Mira que la cama es fácil y tú les pones ahí en vertical, o sea, con los pies en el pie de la cama y la cabeza en el cojín. Pues no sé cómo lo hacen, pero automáticamente giran 90 grados y acaban clavándote los pies en las costillas o en la cara. Es muy divertido y por mucho que los gires, clac, como las agujas del reloj, giran y te dan en las costillas, en la cara o te ponen directamente el pie en la boca. Muy bien, claro que sí. En fin, tan pequeños y tanto que ocupan en la cama. Hoy un programa muy interesante, ¿por qué? Porque vamos a hablar de impuestos. ¡Madre mía! Sí, en serio, Joan, sí, lo habéis elegido. El día que hablé un poco así por encima de los impuestos me dijisteis, sí. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido a los impuestos, ahora lo veréis. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo aquello que necesitáis para vuestro negocio online. Ya sabéis que cada semana hay un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases y esta semana finaliza hoy, de hecho, el curso de factura directa de Nuria Hidalgo, nuestra recién incorporada profesora en boluda.com, con 2 clases que son las de los informes, para ver cómo van las cosas, qué productos se venden más, menos, temas de IVA, impuestos, cómo vamos, y luego una clase de últimas consideraciones y cosas que se tienen que tener en cuenta para asegurarnos que lo estamos haciendo todo bien. En fin, señores, pues venga, ahora sí, vamos al tema de los impuestos. ¿Qué dices? Pero si esto es un peñazo. No, lo voy a hacer bastante factible, bastante llano. Pues que me lo pedisteis mucho. De hecho, me habéis pedido un curso solamente de impuestos. Hoy voy a hacer una aproximación a que sepáis todo lo que se debe pagar en el caso que seáis, tanto en el caso que seáis autónomos como SLs. Pero atención, porque estoy preparando un curso en el cual vamos a ver cada uno de los impuestos, cómo funciona, cuándo se paga, cuánto se paga y todas aquellas cosas que podemos hacer para deducirnos, ya sea cuota o sea la cantidad base, es decir, el porcentaje o la cantidad a la cual se aplica ese porcentaje. Ya lo veréis, estará muy bien, pero de momento vamos a empezar con este entremés de impuestos. Venga, va a ser muy divertido, ya lo veréis, ¿eh? Yo hablando de impuestos divertidos, es que ¿quién lo hubiera dicho, verdad? En fin, en todo caso, va. ¿Qué son los impuestos? Dentro de los ingresos del Estado, ya sabéis que el Estado ingresa por varias cosas, hay algo que se llama tributos, que es de hecho la principal partida de ingresos del Estado. Bien, dentro de estos tributos hay 3 tipos y uno de ellos son los impuestos. Pero los impuestos no son tributos, los tributos no son impuestos, es decir, no es un sinónimo. Sí que los tributos incorporan los impuestos y los impuestos son un tipo de tributo, pero en realidad tenemos 3. Son las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. Las tasas son fáciles, es lo que pagan los ciudadanos, o sea, lo que pagamos todos, por temas concretos, por ejemplo, el tema de la basura, el tema del DNI, es decir, lo pagamos porque lo usamos. Cuando vamos a expedir el DNI, pagamos una tasa. Cuando nos vienen a recoger la basura porque nosotros la tiramos, pues es una tasa, ¿vale? Es decir, que tiene nombre y apellidos lo que recibimos como contraprestación. Luego, las contribuciones especiales, que es el segundo tipo de tributo, estos 2 son rápidos, tasas y contribuciones especiales. Bueno, pues son actuaciones públicas que te benefician. Es decir, imagínate que, yo qué sé, pues hacen algo en tu urbanización, si estás en una urbanización, y resulta que aumenta el valor de tu finca. Bueno, pues eso es un tipo de contribución especial. Fijémonos que tanto las tasas como las contribuciones especiales son con una contraprestación concreta. Es decir, yo genero basura y pago esa tasa. A mí me expenden el DNI y pago la tasa del DNI, etcétera. O tema de me han hecho, yo sé, un parque aquí o me han puesto luz o ha llegado no sé qué en la urbanización y tengo que pagar esa tasa. Pero los impuestos no. Es la partida más grande de dinero que llega al Estado, pero se pagan sin una, lo que ellos llaman contraprestación individualizada específica.
como por ejemplo el tema del DNI, las basuras, tu casa que ha subido de valor. ¿Por qué? Porque realmente no hay una contraprestación. Sí que hay, porque queda todo al presupuesto del Estado y se usa para varias cosas, pero no es individualizada y concreta, específica para ti. O sea que esto que quede claro. Sé que es un poco de teoría, pero para ubicaros. Entonces, impuestos, ¿qué tienen de especial? En teoría, la idea es que cuanto más dinero tienes, más pagas. ¿Y cómo lo hacen esto? Bueno, lo hacen de tres modos. A través de la riqueza que posees, o sea, de tu patrimonio, a través de los ingresos que obtienes, es decir, lo que sería la renta, y a través del consumo que realizas. O sea, vamos, lo que compras. Entonces, dicho todo esto, que parece un poco de, bueno, esto es lo que se aprende en el cole y tal, pero vamos a ver qué tipos de impuestos tenemos. Hay muchas formas de clasificarlo, pero lo más típico que siempre oiréis es el tipo de impuesto directo e indirecto. Los directos gravan la riqueza en sí mismo. Por ejemplo, el IRPF. ¿A qué me refiero? Que es en función de nuestros ingresos. Cuanto más cobramos, más pagamos. O sea que cuando llega la declaración de la renta, el IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas, es la renta. Cuando dicen, llega la campaña de la renta, tenemos que pagar la renta. Bueno, pues la idea es que cuanto más hemos cobrado ese año, más tenemos que pagar. Claro, diréis, hombre, claro, un porcentaje, si pagas el 20 y cobras tanto, pues cuanto más cobres, pues más vas a pagar, porque la base es superior. Y si cobras 100 y pagas un 20%, pues vas a pagar 20. Y si cobras 200, pues vas a pagar el doble, que son 40. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama los tramos. Los tramos van desde el 19% hasta el 45%. ¡Ojo! El 45% de impuestos, una barbaridad. O sea, hay gente que paga un 45% de todo lo que ingresa de impuestos. Eso quiere decir que tienes más de 60.000 euros brutos anuales de ingresos. Entonces hay tramos, os dejo la tabla, bueno, la podéis encontrar en muchos sitios, pero os la dejo en las notas del programa para que sepáis cómo funciona. Ojo, esto no quiere decir que pagues el 45% de todo lo que cobras, sino solamente de lo que pasa de esos tramos. Os pongo un ejemplo. Desde 0 hasta 12.450 euros pagas un 19%. Pero a partir de 12.450 euros hasta 20.200 pagas un 24%. ¿Esto quiere decir que si cobras 15.000 pagas un 24% de los 15.000? No. Quiere decir que pagas un 19% de los primeros 12.450 y desde los 12.450 hasta los 15.000, ese cacho, esos 3.000 o 2.000 y pico euros, pagas el 24%. ¿Se entiende la idea? No se aplica a todo, sino a cada uno de los tramos. Bien, dicho esto, hay también, y esto lo veremos en el curso, deducciones y retenciones. Las deducciones es lo que resta la base a la cual se va a aplicar tu porcentaje. En lugar, por ejemplo, de, pues 20.000, que es lo que has ingresado, se restan cosas, que si el alquiler, que si esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto, si tienes hijos, si eres madre trabajadora, se resta de ahí, no el porcentaje, sino de la base, y se calcula luego con los tramos que acabo de mencionar. Bien, hasta aquí todo bien. Entonces, esto se paga una vez al año. Esto quiere decir que si te descuidas y no se hace algo durante el año, podría ser que te venga una hostia que no sepas, vamos, de dónde viene. Entonces, ¿qué se hace para evitar esto? Pues dices, ostras, es que no lo tenía pensado. Las retenciones. Las retenciones son trimestrales. Si estás empleado por cuenta ajena, ya te lo hace la empresa. De tu sueldo te retienen una parte y trimestralmente lo van ingresando a Hacienda. De forma que cuando llega al final de año se dice, nos debes tanto, pero resulta que tu empresa ya ha retenido todo esto, lo ha ido ingresando aquí en el cajón de Hacienda y ahora no nos debes tanto, nos debes menos o incluso resulta que se te ha retenido más de la cuenta y te vamos a devolver. Bueno, esto es lo básico que se hace cuando se hace la declaración de la renta. Ojo, muy importante, es clave que te retenga la cantidad justa para quedar a cero o lo más próximo a cero. Para saber esto, necesitan saber tu nivel de ingresos, porque igual resulta que tú estás trabajando en dos empresas distintas o estás trabajando en una empresa y además tienes unos ingresos de otra cosa. Esto lo debería saber el gestor de vuestra empresa o de la empresa de vuestros jefes para que se aplique correctamente y a final de año no te deban dinero ni debas tú mucho dinero. Entonces, clave hablar con el jefe y decirle, perdona, ¿puedes retenerme por favor más porque tengo estos otros ingresos y si no luego cuando llegue final de año me van a clavar? Bueno, pues todo esto se puede pedir, si les da igual retenerte más o menos, en ese sentido, genial. Y si no estáis por cuenta ajena, que estáis por cuenta propia, pues lo tenéis que hacer vosotros directamente, porque también se os retiene de vuestro propio sueldo o de las facturas, depende si lo hacéis por sueldo o por facturas, si sois autónomos que facturáis a la empresa o que tenéis una nómina, en todo caso hay la retención trimestral. Importante,
que sea siempre un porcentaje para que luego a final de año no tengas que estar esperando una devolución muchos meses ni tengas que pagar mucho. Bien, pues esto, como digo, son los impuestos directos. Pero por otro lado tenemos los impuestos indirectos. El más típico, el más conocido, el que todo el mundo se pone en la boca es el IVA, el impuesto de valor añadido. Entonces, para recordar un poco, yo cuando lo estudié esto en la carrera, bueno, de hecho en el bachillerato, directos, indirectos y tal, la idea es que el impuesto directo es directamente proporcional, para entendernos, a lo que tú cobras o a lo que tú ganas. En cambio, el indirecto no. No es directamente proporcional. Un truquillo para acordarme, y con esta tontería pues me quedó para siempre ya para el examen, es que el indirecto yo lo veía como que te lo cuelan, ¿no? Porque el IVA, cuando tú vas y compras algo, el IVA ya está ahí, ¿eh? Y es como que te lo cuelan, es indirecto, está ahí como, como que no quiere la cosa, ¡pam! Tú compras algo y, anda, he pagado un impuesto. Mira, de forma indirecta como me lo han colado. Bueno, a mí me servía para recordarlo. En todo caso, la idea es directo a tus ingresos o indirecto a los ingresos. ¿Por qué se llama así? Básicamente porque todo el mundo paga lo mismo. Seas muy rico o seas muy pobre, cuando compras algo pagas un 21% de IVA. Da igual. Si estás arruinado, da igual. Si tienes 3 mansiones, cuando tú vas y compras algo de 100 euros base imponible, pagas 121. Esos 21 extra son de IVA. Se entiende que si tú compras más cosas, vas a pagar más IVA. Con lo que de alguna forma podríamos decir que también está un poco, de forma indirecta, ligado a tus riquezas. Porque si no ingresas tanto, no vas a gastar tanto y entonces representa que vas a pagar menos impuestos indirectos simplemente porque has comprado menos. Venga, va, vamos a hacer un repaso de ambos. Los directos más conocidos son el impuesto de la renta de las personas físicas, el IRPF, vamos, o el impuesto de sociedades. El primero es para personas, ya lo dice su nombre, IRPF, es el que acabo de contar, impuesto renta, personas físicas, y va con esos tramos, que van desde el 19 hasta el 45. Y por otra parte, tenemos lo mismo, exactamente lo mismo, pero en lugar de para personas, es para sociedades. Este no tiene tramos, es siempre el 25%. Hay algunas excepciones del 20 y el 30, pero la gran mayoría de todo el mundo, bueno, de todo el mundo, de todas las empresas, van a pagar un 25%. Esto se paga siempre y cuando tengas beneficios. O sea, tenemos un socio, que es el Estado, que tiene un 25% de todos nuestros beneficios siempre y cuando haya beneficios. Si tenemos pérdidas, no nos da dinero, pero nos promete que si en el futuro tenemos dinero, pues ya lo restaremos de ahí. Pero se paga, atención, 3 veces al año. A no ser que sea la primera vez que pagas, la primera vez que pagas el impuesto de sociedades se paga una sola vez porque no hay ejercicios anteriores en los que basarse. Pero ojo, porque a partir del primer año se paga por anticipado en función de los beneficios de los años anteriores. A ver, para entendernos, tenéis que pagar el impuesto de sociedades 3 veces al año, que son el 20 de abril como máximo, o sea, del 1 al 20 de abril, del 1 al 20 de octubre y del 1 al 20 de diciembre. Estos 3 meses, recordemos, 20 de abril, 20 de octubre, 20 de diciembre. ¿Cómo se calcula esto? Bien, pues se pilla el beneficio del año anterior, no el otro, y se calcula el 18%. Y luego, en octubre y en diciembre, las del año anterior. Esto es un lío macabeo, con lo que vamos a poner un ejemplo y lo veréis rápido. Imaginémonos que estamos, bueno, ahora en estos momentos estamos en 2018, a no ser que escuchéis esto en el futuro, pero en 2018 y llega el mes de abril. Bien, pues el 20 de abril voy a tener que pagar a cuenta, independientemente de cómo me estén yendo las cosas este año. Igual este año me va muy bien, igual este año me va muy mal, pero da igual. Voy a tener que pagar a cuenta un impuesto de sociedades basándonos en los ingresos que tuve, atención, el año 2016. ¿Por qué no el 2017, que está más cerca? Bueno, porque aún no lo hemos pagado, no hemos sabido los beneficios. Se paga en julio. Claro, como se paga en julio, y estamos hablando de la cuota del mes de abril, pues aún no sabes cuánto van a salir de pagar el 2017. Con lo que se pilla el del ejercicio anterior del anterior, o sea, 2016. Y en función de esos beneficios, tú pillas un 18% y lo adelantas. Bueno, se tiene que quitar todo lo que sean bonificaciones, deducciones, retenciones, pagos a cuenta, y a esa cantidad le aplicamos el 18%. Esto lo veremos con más ejemplos en el curso, pero para que os ubiquéis. Y luego, en octubre y en diciembre, 20 de octubre y 20 de diciembre, debes aplicarlo, pero no al 2016, sino a la cuota íntegra del 2017, que ahora ya la sabemos. ¿Por qué? Porque en julio, que es el año que se paga el impuesto de sociedades, o la liquidación, o es cuando se hace la cuenta a la vieja de cuánto me has dado, cuánto te debo, cuánto me debes, bueno, pues ese año se calcula el 18% y se paga el 20 de octubre y el 20 de diciembre. Es un Cristo, yo lo sé, y es muy raro que se tenga que pagar un beneficio a cuenta de este año considerado
considerando cómo fue el ejercicio de hace 2 años, pero es lo que hay. Los suscriptores ya sabéis que en las notas del programa tenéis este ejemplo redactado paso a paso. Bueno, pues estos son los 2 principales impuestos directos, el IRPF y el impuesto de sociedades, para personas y para empresas. Y luego hay un par más, que es el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el patrimonio, que también están ahí, pero son más puntuales, básicamente cuando tienes una donación o cuando tienes una herencia, este tipo de cosas. Bien, este es el primero. Y segundo, de los indirectos, el más importante, como decíamos antes, es el IVA. Todos pagamos lo mismo, que es un 21%, aunque existen otros 2, que son reducidos. El 10% de la vivienda, cuando alguien se compra una vivienda, y el 4% que es de comida. O sea, aparte de esto, igual hay algún detallito más, pero todo suele ser un 21%, independientemente de tus rentas. Y luego también hay 2 que ya son más secundarios, pero que están ahí. El primero es el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y luego el segundo es el de impuestos especiales. Estos 2 son cuando haces una transmisión patrimonial, cuando haces ciertos actos que se deben levantar, actas, historias de estas, que se debe pagar una tasa, bueno, mejor dicho, un impuesto indirecto, no digamos tasa, y los especiales son para cosas como bebidas alcohólicas, tabaco, hidrocarburos, o sea, gasolina, todo este tipo de cosas. Y aparte tenemos los impuestos locales, que estos ya dependen de los ayuntamientos o de las diputaciones provinciales, que estos, a saber, los más típicos son el impuesto de bienes inmuebles, o sea, si tienes una casa, pues tienes que pagar tu impuesto, el impuesto de actividades económicas, que ahora el IAE es todo lo de los epígrafes, que esto ya nos está cobrando, y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que es si tienes coche. Y luego algunas comunidades autónomas pues pueden añadir, si quieren, pueden añadir alguno más. Importante en todo esto, en la empresa el IVA no afecta. De esa forma, sí que afecta cuando tienes que pagarlo porque te acuerdas del IVA, pero teóricamente no afecta. ¿A qué me refiero? Que si yo ahora como persona voy al MediaMarkt y compro algo de 100 euros más IVA, voy a pagar yo 121. Punto. Se ha acabado. En mi cuenta ha desaparecido 121. Pero si eres una empresa y compras algo que cuesta 100 más IVA, o sea, 121, no vas a tener que pagar esos 21 si luego tú también compras cosas. Imaginémonos, para simplificar el ejemplo, que durante un trimestre solo ingreso 100 euros más IVA y gasto 100 euros más IVA. Es decir, que voy al MediaMarkt, compro, yo qué sé, algo para mi empresa que cuesta 121, IVA incluido, y luego emito una factura de 100 euros más IVA para un servicio que yo he prestado. Bueno, no voy a pagar nada de IVA. ¿Por qué? Porque he soportado 21 euros de IVA con esa compra que he hecho, pero también he repercutido un IVA que no me pertoca cuando he efectuado mi factura. 21 euros que he cobrado y 21 euros que he pagado, quiere decir que al final se hace la cuenta a la vieja y se dice, no se tiene que pagar nada. A veces, depende del tipo de producto que tienes, de si exportas más, exportas menos, importas más, importas menos, del tipo de cliente que tengas, etcétera, de si estás trabajando con un IVA soportado reducido o no, y si tú estás vendiendo con ese mismo IVA o no, entonces vas a ver que trimestralmente pues tienes que pagar más o menos. Pero en teoría no nos afecta tener que pagar un poco más. Por eso, por ejemplo, Amazon te dice, ¿quieres hacer una cuenta empresas? Porque entonces verás todos los precios sin IVA. ¿Por qué? Porque realmente lo que te cuesta ese producto es la base imponible. El IVA luego, tú cuando haces la declaración, IVA soportado, repercutido y ni ganas ni pierdes. Y en cuanto a IRPF, esto estoy hablando de empresas, el IVA no nos afecta. Y en cuanto al IRPF, ojo, porque dices, ostras, pero el IRPF, Joan, has dicho que es para las personas, ¿qué tiene que ver? Ya, pero nosotros lo recaudamos. Como empresa, nosotros recaudamos el IRPF para pagarlo trimestralmente. Y son 3 retenciones que hacemos. La retención trimestral de las nóminas. Es decir, esto ya lo conté el otro día en otro monográfico de lo que te cuesta un trabajador. Bueno, pues esa retención que hacemos cada mes la tenemos que liquidar. Nosotros lo recaudamos y se lo damos a Hacienda. Que yo siempre digo que esto lo podría hablar Hacienda directamente con el trabajador, pero bueno, tenemos que hacerlo nosotros. Luego, la retención que también hemos recaudado nosotros como empresas de las facturas que nos han emitido los autónomos. Es decir, cuando un autónomo viene y nos dice, esto ha costado tanto, más IVA, menos IRPF, ese menos IRPF que en el momento de hacer el pago de la factura estás muy contento porque dices, ay mira, es menos de lo que pensaba, sí, pero resulta que ese dinero lo restas ahí, pero porque te lo estás guardando tú en lugar de dárselo al autónomo para al cabo de 3 meses dárselo a Hacienda. Que una vez más, yo podría decir, escucha, que el autónomo hable directamente con Hacienda
¿Yo por qué tengo como empresa que hacer de recaudador? Pero bueno, eso ya sería harina de otro costal. Y finalmente también la retención trimestral de los alquileres, que no deja de ser muy parecido a lo de las facturas. ¿Por qué? Porque cuando tú pagas un alquiler, el propietario te emite una factura y en esa factura hay un IVA y hay un IRPF, que ese IRPF que restas y dices, ay mira, esto no lo tengo que pagar, resulta que sí, que lo tienes que pagar porque tú recaudas para Hacienda. O sea, somos recaudadores de impuestos y nosotros sin saberlo. Para mí sería mucho más fácil que esos propietarios de pisos, esos trabajadores y esos autónomos directamente lo liquiden ellos una vez al año. Pero no, nosotros tenemos que hacer esto. Con lo que en realidad, y esto va muy bien para cuando hagáis los cálculos, cuando queráis calcular exactamente lo que os cuesta un trabajador, un alquiler o una factura de un autónomo, tenéis que calcular que ese IRPF que se está restando en ese momento, que te pone muy contento, lo vas a tener que pagar todo de golpe cada 3 meses a Hacienda. Y esto, al principio, hasta que no estás muy habituado, pues no lo ves muy claro. Hasta que de repente dices, ostras, en realidad, estas facturas que he estado pagando yo a autónomos, estas nóminas, estos alquileres, que yo pensaba que tenía ahí partida, ¿qué pago de tanto? ¿Qué pago de tanto? Resulta que además hay un coste que se paga trimestral, pero que yo no lo veo ahí. ¿Por qué? Porque se paga trimestralmente. Entonces tú haces números y dices, no, tranquilo porque este alquiler me cuesta tanto al mes. No te equivoques. Debes sumarle esa retención, porque la vas a tener que pagar. O esos sueldos o esas facturas. Con lo que yo lo que hago personalmente es todas las retenciones trimestrales, las reparto y las categorizo en función de si son retenciones de sueldos, que eso quiere decir que va a incrementar la partida de los sueldos, de alquiler, que aumenta el alquiler, o de las facturas de autónomos, que aumenta pues las facturas de autónomos, outsourcing, etcétera, todo lo que he encargado a terceros. Y así tienes una visión real, porque si no, esas retenciones trimestrales pues no estarían ahí. Claro, entonces de repente dices, pero ¿cómo puede ser que esté gastando tanto en esto? Ah, porque no has calculado que también hay una retención, que la pagas igual, pero trimestralmente, y que parece o pasa desapercibida en los gastos mensuales. En fin, señores, ha sido un peñazo, lo sé. Bueno, a mí me encantan estas cosas, ¿eh? Lo que pasa es que sé que hoy ha sido quizás muy denso porque he hecho un resumen de todo lo que son impuestos, pero ya os digo, estoy preparando un curso y vamos a ir aquí como igual habéis tenido problemas en digerir porque hemos hablado de todo, ¿no? Pero en el curso vamos a ir clase a clase, impuesto a impuesto. Entonces vamos a hacer IVA. Entonces, todo lo que tienes que saber sobre el IVA. IRPF, todo esto. Yo qué sé, pues impuestos de sociedades, esto. ¿Y qué pasa si eres empresa o si eres persona? Entonces ahí veremos casos, etcétera, etcétera. Lo estoy preparando, lo que pasa es que tengo que elaborar todas las diapositivas una a una, ejemplos que se entiendan, pero creo que va a quedar un curso muy chulo y muy bonito. Seguramente, al emitirlo, van a cambiar las leyes y los impuestos y voy a tener que repetirlo todo, pero bueno, al menos así lo tendremos claro. En fin, señores, un viernes un poco distinto, un poco especial y hablando de impuestos, acaba esta semana. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado y, bueno, suscribiros a los cursos y todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, es viernes, o sea que ya lo sabéis, descansar, relajaros, recargad pilas. ¿Por qué? Porque volvemos el lunes con más y mejor, porque son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada. Hasta entonces, muy buen fin de semana.